ya que la reunión se está grabando, entonces vamos a mencionar que esta es la grabación del 11 de enero, nuestro culto online. Y ahora estamos en este tiempo de honra, de gratitud al Señor. ¿Quién va a contar algo? A ver, Hermano aprovecha, hermano. Felipe, ¿Quién es? yo, ¿Su la nombre? hermana Paola. Hermana Hola, Paula. hermano Felipe. Sí, no, Ya, no puedo levantar la manito virtual. ya, adelante, son las 11:30. Le regalo 2 minutitos para que honre al Señor con su historia. Bueno, estoy muy agradecida al Señor porque mi corazón está en las generaciones, mis generaciones, y en el campamento el papá me dijo que él las tomaba. Entonces, ayer, bueno, durante la semana quisimos preparar un chaval con familia de la comunidad y no se dio, no se daba, no se dio. Y el Señor puso fuerte en mi corazón hacer un chaval con mis nietos. Y fuimos con Daniel, Daniel entregó una palabra, lo llevó a la reflexión y quiero decir que fue una manifestación de su gloria tremenda en ese lugar. Eh, Daniel nos llevaba al tiempo del perdón y, y esos niños reflexionaron, se pidieron perdón a su mamá. El Señor los tocó profundamente. Era su presencia, era un peso de gloria que había en ese lugar. Y se reconciliaban, lloraban, se abrazaban unos con otros. No lo puedo describir con palabras cómo la manifestación del Señor estaba en esos pequeños, cómo su dulzura, cómo su voz estaba allí y cómo también nosotros humanamente pensábamos hacer un Shabbat como siempre, con nuestra familia, con la familia de la comunidad, pero el Señor tenía preparado este tiempo para ellos. Y estoy muy, muy agradecida porque ellos quedaron, mi hija quedó tremendamente impactada y agradecida, porque el Señor usó a mi esposo como sacerdote para traer orden a esa casa y lo está haciendo. Así que estoy muy agradecida. Mi corazón está lleno de gozo porque mi papá estaba obrando. Ciertamente yo trabajo en sus generaciones, en los pequeños de la comunidad, y él está obrando en mis pequeños. Así que le doy toda la gloria a él. Amén. Gloria a Dios, eso era ya. Desde su casa, por favor, ahí tremendo aplauso porque estamos honrando al Señor. Entonces, Padre, te damos gracias por eso, porque eres bueno. Eres bueno en la familia de la hermana Paola. Mire, hay una frase que creo que resume muy bien lo que está pasando a usted, hermana Paola, y que le ha pasado a muchos ya de los que servimos. El Señor nos dice esto: preocúpense de los míos, de mis pequeños, y yo me voy a preocupar de ustedes. Esto nos enseñó el pastor desde que nosotros hemos llegado a la iglesia, venimos escuchando su testimonio, y yo lo he comprobado. Sí, cuando uno sirve a Dios y sirve a los pequeños de Él, pueden ser los niños, pueden ser las generaciones, pueden ser también los pequeños en la fe, alguien que está empezando recién a crecer, que se ha convertido al Señor recién. Entonces, cuando nosotros nos invertimos en ellos, el Padre se preocupa de nosotros y de los nuestros pequeños. ¿Ya? Entonces, qué lindo cómo se está cumpliendo ahí. Hermano Carlos de Peyúgue. Y después una más, sí, un bonus track. Regalo 2 minutitos, son las 10:33. La hermana Paola cumplió la misión, ¿eh? Así que de 10:33, ahora ya. Hola, buenos días, hermano. Bendiciones a todos. Eh, bueno, brevemente quiero compartir dos cosas que vi esta semana de personas muy cercanas, muy queridas. Una persona que tenía un problema gravísimo, gravísimo financiero, muchísimas dificultades. eh, Recibió un pago totalmente inesperado y con el cual pudo solventar todas las deudas que tenía, todas las deudas, pero y aún más quedó, ¿sí? Eh, Eso por una parte. La otra, quisiera compartirle de un amigo también muy, muy cercano, muy querido, que tiene problemas en su cadera y los doctores le dicen que tiene una bacteria allí. Sin embargo, se ha hecho exámenes y una de las cosas que le salió negativo y otra que dicen que él no puede estar haciendo lo que está haciendo y él va al gimnasio y trota y sube cerro y hace todo y tiene una prótesis que dicen
que no puede estar funcionando y él no tiene dolor y trota y hace todo lo que, o sea, es algo inexplicable, sinceramente, ¿no? Eso, bueno, de verdad que quería compartirle esas dos cosas que viví esta semana, que definitivamente sé que está la mano de Dios allí obrando, ¿sí? Y a la Excelente. vez aprovecho de agradecer a todos los hermanos que han apoyado en oraciones a Venezuela por la situación que está pasando en mi país. Eh, Sé que también ahí está la mano de Dios dirigiendo, evitando, cuidando las vidas, ¿no? No han habido pérdidas humanas a pesar de las situaciones que se han presentado. Están sucediendo cosas que humanamente no es las que queremos, pero yo mantengo mi firme posición de que Dios sabe lo que está haciendo y si hay cosas que se están cometiendo indebidamente, a conciencia y a conocimiento de Dios, Él va a dejar que pase y después Él sabe lo que va a hacer. Es como yo te dejé que hiciera lo que quieras hacer y luego yo paso la factura, dice Papá Dios. ¿Ya? Y es, Entonces ahí estoy tranquilo, a pesar de que la situación es extremadamente compleja y delicada, pero estoy tranquilo pensando y creyendo que Dios tiene bajo su control esa situación, ¿ya? y es. Amén. Gracias, hermano Carlos, por sus testimonios, por compartirnos cómo está viviendo su experiencia con su país, con su pueblo. Gracias a ustedes. Sabemos, Bueno, un tal como abrazo. usted dice, el Padre tiene el control de todo, Él tiene planes, tiene propósitos y tiene tiempos. Le voy a pedir una ayuda, hermano Carlos, antes de dar la palabra a Francisco. De inmediato le voy a pedir un desafío, o sea, le voy a dar un Sí, desafío. Le voy a pedir que busque Isaías 40 para que usted después ah, me ayude a leer. Vamos a entrar a la palabra después de esto. Entonces me va a ayudar a leer Isaías 40, verso 29 y 30, al 31. ¿Sí? Isaías 40 del verso 29 al 31 para que cuando ajá, estemos listos yo le voy a pedir que me lo lea luego. Porque lo que vamos a compartir hoy día tiene mucho que ver con los testimonios que acaba de contar usted. Por ejemplo, dijo, una persona que estaba sumida en deuda, llena de problemas económicos, y de un día para otro recibió un dinero que le alcanzó para pagar todas sus deudas y le quedó. Padre, te damos gloria a ti por eso, eres tremendo, eres sobrenatural. Una persona que tiene un problema físico que no podíamos prácticamente moverse a hacer esa actividad y va al gimnasio. ¿Cómo lo hacen? ¿De dónde sacan la fuerza? ¿De dónde sacan la capacidad? De eso vamos a estar hablando hoy día. Entonces ahí usted me va a ayudar a leer. Francisco Rojas, el último que hoy día nos va a ayudar a alabar al Señor sin panderos ni danza. ya, hermano, disculpe, por favor, ¿me repite la Te Isaías lo qué? envío. Voy a enviar la cita Ah, aquí y la voy a publicar. ya, por favor, gracias. Francisco, Hola, me han pasado dos cosas muy buenas este último tiempo. Una fue que de una u otra forma el Señor me manda a la casa, al hogar, a cuidar a mis hijos por la mañana y derriba eso de que el hombre tiene que salir a trabajar todos los días. Al principio fue muy duro porque empieza a sonar el teléfono y uno quiere salir a trabajar. Pero he sido tremendamente bendecido por estar cuidando a mis niños en la casa en las mañanas. Y lo otro que me pasó esta semana fue muy particular. Fallece mi tío Manolo de allá de Libún, hermano de mi mamá, y me toca disponerme con ellos, ponerme a disposición por las tardes. A todo esto, ir a trabajar una hora y media por ahí, y traer el recurso y salir de mi trabajo, porque soy mi propio jefe, gracias al Señor. Hay un tirón de oreja para los que trabajan independientes, que dicen de repente que ellos no pueden, y sí se puede, porque uno es su jefe. Y me toca ir a ministrar o disponerme al velorio. Fui 2 días con mi papá, fui tremendamente bendecido de nuevo, porque pude andar con mi papá, estaba acostumbrado a ir con mi mamá al campo, no con mi papá. Y particularmente quiero contar esto. Me invitan a tocar pues, con la gente de allá, con el ministerio de alabanza de la iglesia local, en la cual había una pastora que cantaba, pero uy, cantaba tan bien que podía cantar sola y se escuchaba en todo el campo. Ustedes saben de lo que les hablo, típico de las pastoras o de las mujeres evangélicas tradicionales. Y tiene que ver con la administración sin pandero ni danza que tú estás hablando. Eh, cuando yo le digo a la pastora, sabe pastora, a mí me encanta cómo ustedes ministran al Señor, soy, un, soy una persona que le gusta mucho lo tradicional de la música cristiana,
las guitarras, los banjos, los panderos, qué sé yo, las acordeones. Y cuando me dice, ¿y ustedes cómo ministran al Señor? Y el Espíritu Santo inmediatamente me trae lo que nos ha enseñado la pastora y el pastor. Nosotros nos enseñan a ministrar sin guitarra, sin pandero. Eso. Buenísimo, Francisco. Gracias por esa historia. Bueno, son varias cositas tremendas ahí. Y vamos a estar tocando eso también en la enseñanza. Todo esto nos va a servir. Eh, Estar en casa, siendo una persona que, cierto, está acostumbrada y todos los días trabaja a buscar el recurso. Pero qué tremendo como Dios está haciendo que con menos tiempo y menos esfuerzo reciba el recurso igual para sostener la casa. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué cosas espirituales están ocurriendo? Y qué alegría que Francisco, cierto, está siendo trabajado por Dios, como muchos de nosotros. Estamos siendo procesados por Dios nuestra forma de pensar, de creer, ¿sí? Cambiados de posición, estamos siendo transformados y eso provoca un producto espiritual, una manifestación. También qué bueno, como cuentas, esta experiencia de estar allá y contarle a la gente que estamos aprendiendo a ministrar a Dios, incluso sin guitarra, sin instrumento. Claro, porque estamos aprendiendo a ministrar a Dios desde nuestro corazón independientes, los instrumentos, los momentos de danzar, de cantar, la ofrenda, cuando ofrendamos económicamente, la ayuda, el servicio, todas esas son manifestaciones de un corazón agradecido. ¿Sí? La adoración comienza con un corazón agradecido. Terminemos este tiempo con eso. ¿Les parece? Si memorizan esta frase, la memorizamos y se la enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos nuevos que se están sumando. Ministerio de Alabanza, les dejo este tips, esta frasecita. Sí, Ministerio de Alabanza para que se le enseñen a los músicos, a los integrantes del ministerio, chicos de audiovisual, etcétera. Yo soy muy amigo de memorizar frases, ustedes lo saben, porque a veces un refrán, una frase pequeña, contiene grandes verdades. Los viejitos antes siempre nos enseñaban con frases, ustedes saben. Siempre había un refrán para las cosas y tenían tremenda verdad. Esta es la frase. La adoración comienza con un corazón agradecido. ¿Sí? La verdadera adoración comienza con un corazón agradecido. ¿Quién se la aprendió? Le voy a dar la palabra a la Vane. Vanessa, que es del Ministerio de Alabanza, y yo sé que está atenta y conectada. Vane, ¿cuál es la frase? La adoración comienza con un corazón agradecido. Así es. Ahora, ojo, comienza con un corazón agradecido, pero la adoración continúa y se mantiene con un corazón dispuesto y ordenado. Porque al Padre le agrada una casa, un templo, un ambiente donde habitar que esté ordenado y que esté dispuesto. ¿Y qué significa que esté ordenado? Que tenga una disposición hacia Dios, un temor de Dios, que quiera oírlo cuando le hable y que cuando Dios hable lo quiera obedecer. Entonces, el estado, como está tu corazón, es mucho más adorador que lo que haces hacia afuera. Así que aquí estamos ya conectando con la palabra una gran verdad. A veces hacemos cosas para Dios, ¿ya? Y ahí esto sirve de alguna manera de introducción. Hacemos cosas para Dios, ¿sí? Qué buen ejemplo pusimos. Tocamos en un ministerio de alabanza, ya el banjo, la batería, veo el Alan ahí, el cajón. El Alan dice, no importa lo que me presten a mí, batería, bongo, cajón, palo de agua, no importa. ¿Han visto al Alan? Tremendo ejemplo, él no se complica con qué instrumento tiene en la mano. El cuerpo, las palmas. Yo vi al Alan adorando en el lago, se metió al lago y empezó a adorar a Dios y yo lo capté y dije, está levantando un altar a Dios en medio del agua. Capo, tremendo. Entonces, he visto ejemplos de cómo personas usamos las extensiones de nuestro cuerpo, instrumentos. El servicio, servimos en la iglesia, servimos a la gente, servimos en nuestra casa. Ya tomamos un curso, servir sin ser vistos, y ahí nos hablamos mucho de que lo que más pesa es la intención del corazón. ¿Con qué te motiva? Ya, entonces, miren, estamos hablando de la motivación. Eh, Cuando tú expresas algo o das un servicio, lo que más pesa es el corazón. Por eso Jesucristo dijo, el Padre quiere adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, porque es lo que Él está buscando un corazón. Entonces, es como está tu corazón. ¿Saben qué? Cuando el corazón está cerrado, está desordenado y no quiere oír a Dios y no quiere obedecer, no importa qué manifestación de servicio o de adoración hace, resuena, ¿no? Porque el corazón está en conflicto. Así que vamos a hablar de eso. ¿Qué está pasando en el corazón? La palabra de hoy, vamos de lleno. Se llama así, los que toman apuntes, el secreto de esperar en Dios. El secreto de esperar en Dios. La titulé así
porque el desafío que me enviaron, ¿cierto? La misión es preparar un mensaje en torno a un extracto de la guía profética. ¿Cuánto escucharon el mensaje del pastor Juan José hace, si no me equivoco, el culto anterior, donde estuvo hablando que Dios no le revela, o sea, perdón, Dios no hace nada, no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas? El profeta Amós, ¿sí? ¿Estuvieron ahí? Y él habló de la guía profética, cómo muchas de las cosas que ya están pasando, Dios primero se las reveló a los profetas y la anunciaron y están escritas en una guía. ¿Todos la tienen? Yo tengo mi copia por aquí. Aquí encima, tengo mi copia de la guía profética y voy destacando ahí las cosas que nos van enseñando. Entonces, vamos a estar en una serie de enseñanzas sobre la guía. El extracto que me tocó a mí habla de lo siguiente. Dice, tiempo de renovar las fuerzas al descubrir el secreto de esperar en el Señor. ¿Quién me ayuda a tomar apuntes aquí, a hacer notas, por favor, alguien que le guste, que esté, siempre se concentra a lo mejor escribiendo o que inquieta, inquieto? En el chat podemos ir comentando y pueden ir haciendo estos frases clave, escribiendo estas frases clave. El extracto de la guía profética dice, a ver si alguien lo quiere escribir ahí. No importa si lo hace más de una persona, esto nos ayuda a estar concentrados, conectados a lo que estamos haciendo. Tiempo de renovar las fuerzas, tiempo de renovar las fuerzas al descubrir el secreto de esperar en el Señor. Esa es la misión, por lo tanto yo lo titulé El secreto de esperar en Dios, en el Señor. Eh, y vamos a leer en Isaías, vamos a leer Isaías 40, del verso 29 al 31. Vamos a estar hablando, ojo, hoy día vamos a estar hablando a través de este extracto, este pasaje de la Escritura. Lo estuve analizando y me encontré con varios animalitos aquí. Vamos a estar hablando de águilas, vamos a estar hablando de lagartos, cocodrilo, lagarto, vamos a estar hablando de búfalos. Así que hoy día, ¿qué dice el hermano Felipe? Sí, vamos a estar hablando de águilas y lagartos. ¿Y qué tiene que ver eso con la palabra de Dios? Lo vamos a descubrir. ¿Cuál es el secreto? Aquí dice el renovar la fuerza al descubrir el secreto. Eso quiere decir que hay un secreto que no está revelado para todos, que las personas no conocen o que a lo mejor nosotros no conocemos. ¿Cuál es el secreto que Dios tiene para renovarnos la fuerza? Entonces lo vamos a descifrar. Vamos a abrir con las llaves de la palabra esas verdades que están escondidas. Em, Hermano Carlos, ¿está por ahí para que nos lea, por favor? Isaías 40. Se me perdió, ¿no? En la pantalla. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ya. Ya dice Isaías 40:29. Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene vigor. El 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes ciertamente caen. El 31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muchas gracias, hermano Carlos. ¿Quién tiene, por favor, vamos a hacer la dinámica? Les dije, busque su Biblia, la vamos a usar. ¿Quién tiene una versión diferente? Él leyó la Reina Valera, ¿cierto? Más tradicional. Una versión diferente de la Escritura para leer el mismo pasaje. Lenguaje actual, nueva traducción viviente, lo que sea. Ya, Marixa, por favor. Ojo, antes de darle la palabra a Marixa, tenemos la frase clásica, que este es un verso conocido, es un pasaje conocido de la Escritura que está al final, y muchos hermanos lo usamos, muchos hermanos usan esta frase donde dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso está en Reina Valera, ¿cierto? Y muchos la sabemos de memoria. ¿Quién se la sabe de memoria? A ver, antes que pasemos a otra versión, parece que Katy allá y Pablo se la saben, ¿o no? Sí, porque llevan años en la iglesia. ¿O alguien más? ¿Quién se sabe la frase? Sin mirar el texto, ya que, no, ya me lo sé de memoria. Los que esperan en el Señor y se la saben ya, a ver. De repente alguien anda muy agotado, muy cansado, y ahí viene alguien y le toma el hombro y le dice, pero hermano, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Y le empieza a Subirán recitar. con alas como águila, caminarán y no se cansarán, correrán o al revés, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bien, ahí el pastor se lo sabe, ya son frases que están en nuestro A consciente. veces, a veces. Pero, ¿qué significarán? De eso se trata la palabra de hoy. ¿Qué quieren decir? ¿Quién más se lo sabe? ¿Quién lo recita? ¿Nadie?
Ya, vamos, Marixa, una nueva versión y después la Chofi. La Estefanía Yáñez que está conectada ahí. Hola, no sé si se escucha. Te escucha, adelante. Yo tengo la nueva traducción viviente. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Muchas gracias. ¿Te dan cuenta cómo esa versión le añadió un concepto? ¿Cómo dice la frase al principio, hermana Marixa? Poder. Él da el Eh, poder. Al Él da principio. poder a los indefensos. Él da poder. Ya teníamos, él da fuerza, él da poder. Estefanía, ¿qué dice tu versión? Y después la ID. Ivette Moraga. Ya, ¿se escucha? Hola, Sí. hola. Hola, mi versión es la Nueva Biblia de las Américas. Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Estefanía. Ivette, ¿tiene otra versión? No, yo solo quería decir que cuando estaban preguntando si se la sabían de memoria, me acuerdo de una canción, A ver. que no me acuerdo quién la cantaba, pero la cantaba mucho en la iglesia, que era los que esperan en el Señor, como las águilas volarán, correrán y no se Y no se cansarán, cansarán, caminarán y no caminarán. se fatigarán. Esa, Danilo Montero. es esa. Bien, bueno, copyright. Había que mencionarlo. Ah, muchas gracias, Ivy. Ven, hasta canciones tenemos de frases. De repente no tenemos idea, hermanos, qué significan las cosas que la palabra dice. Entonces tenemos que ir ahora más profundo. Primer nivel es conocer. Estos son los niveles de aprendizaje. Ustedes saben, yo soy psicopedagogo. Muchos dicen, ¿y qué hacen los psicopedagogos? Y algunos dicen, no, ven a los niños que tienen problemas para aprender. Sí, pero esa es una cosa. ¿Pero qué estudian? Los psicopedagogos estudiamos cómo funciona el cerebro para el aprendizaje, los procesos cerebrales de cómo el ser humano aprende. ¿Qué pasa Entonces muchas veces yo explico esto. El primer nivel de aprendizaje es conocer algo. El segundo nivel es poder memorizarlo y recitarlo. Por eso yo hago mucho repetir frases. Ese es el segundo nivel de entrar al cerebro. Pero después viene el nivel de la profundidad, que es la comprensión. ¿Sí? La comprensión. Y muchas veces nosotros, como iglesia, conocemos la palabra hasta la memorización. El pueblo evangélico se sabe muchos versos de memoria, pero ¿tendrá la comprensión de lo que quiere decir? Ahí entramos nosotros quizás las iglesias apostólicas proféticas, que viene un mover de Dios que nos regaló la revelación. Durante estos últimos 20, 30 años, la iglesia se ha llenado de entendimiento, revelación, comprensión, de secretos que estaban escondidos. Y eso es tremendo. Pero ahora hay un siguiente nivel. Después de la comprensión o la revelación, viene la aplicación, la creación, la ejecución. Y ese es el nivel en el que estamos ahora nosotros desafiados. Practicar la palabra, implementar la palabra, establecerla como cultura. Entonces estamos pasando de conocer, memorizar, recitar, entender y ahora practíquelo, haga algo con eso. La Escuela Libre Antioquía, nuestro centro educativo, es una manifestación, por ejemplo, de eso. Se venía hablando de cosas hasta que nuestro equipo pastoral y nuestro equipo de profesores dijimos, bueno, implementémoslo. Pero eso conlleva un trabajo enorme de entender los diseños de Dios y pasarlo a la práctica para que existan como el arca de Noé, ¿cierto? El arca era un diseño que estaba en Dios, vino ya que la tuvo que construir, implementar, obedeciendo instrucciones, paso a paso. Entonces el nivel de la creación, la implementación. Digámoslo así, tu obra manifiesta tu creencia, ¿sí? Tu obra, la forma en que vives, lo que haces, manifiesta lo que tú crees, lo que tú entiendes aquí, ¿ya? Vamos, ya hemos leído los versículos, voy a leer la versión TLA. Tú debes saber, voy a tomar el verso 28, que el anterior, de este pasaje tan conocido. El 28 dice, tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de la que imaginamos. Si diga conmigo, Dios no se cansa.
Yo me canso, Dios no se cansa. Entonces, su inteligencia, su sabiduría, su poder, su fuerza son superiores, son sobrenaturales, ¿sí? Eso es lo primero que está estableciendo una diferencia entre nosotros, los mortales, creados por Dios, y el Señor, creador de todo. Ahora, ¿qué pasó con el Señor Yeshua, Jesucristo, que vino en cuerpo, vino como un ser humano, vivió en lo natural, pero vivió desde lo sobrenatural? Ahí tenemos la clave. De eso vamos a estar hablando. Como Él vino en cuerpo físico, un cuerpo que se cansa, que tiene limitaciones, que tiene necesidades, ¿cierto? Vino en una realidad social, sociocultural, con limitaciones, con realidades, donde nos agotamos y nos cansamos, pero Él parece que vivió en la sobrenaturalidad de Dios. Dios no se cansa. El cuerpo de Jesús sí se cansaba, porque era un cuerpo humano, físico. Y el cuerpo humano tiene necesidades. ¿Cómo cuáles? Rápidamente, interactuemos. Necesidades básicas del ser humano. Comer, dormir, beber Hidratar. agua. Ya, gracias, Fran. ¿Quién más levantó la mano? Ayúdenme. Los que estudian pedagogía, psicología, los que estudian en el área social, siempre nos enseñan una pirámide, la pirámide social, la pirámide, perdón, de las necesidades, la pirámide de las necesidades. Yo le he hablado varias veces. Es conocida, Estefanía. Ir al baño. Bueno, pero absolutamente necesario. ¿Ah? Ir al baño. Entonces, el cuerpo humano tiene necesidades y el cuerpo se cansa. Miren, queridos mamás, papás que estamos conversando hoy, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que cansarse es normal, cansarse es natural. ¿Por qué lo digo? ¿Se acuerdan de la prédica de Ivette y Giovanni que hace poquito nos enseñaron sobre las distintas generaciones y sus comportamientos? Bueno, uno de los comportamientos de estas últimas generaciones, de los millennials hacia acá, es como que comenzó un movimiento donde son enemigos del cansancio. ¿Sí? Y los niños de ahora les molesta mucho cansarse, como que no saben lo que es cansarse, lo toman como algo malo, como algo negativo, ¿me entienden? Es como que no, y vamos para allá, no, que caminar eso, caminar hasta allá cansa. Pero si caminar cansa, eso es natural. Es que el sol da calor, es que la lluvia moja, ¿sí? Como que no, nada los mueve porque le tienen miedo a lo natural. No, el agua del lago, el lago Yanquihue, no, ¿dónde estábamos? En el lago, estuvimos en el Peyaifa, allá en Íntimos, en el Retiro, y estuvimos en otro lago, era el Calafquén. No, es que el agua del lago está fría, por eso no me baño. Sí, pues si el agua de cordillera está fría, tiene que estar fría, eso es lo natural. Entonces, vamos a subir un monte y ponemos como excusa algo natural. Es natural cansarse al subir el ladrillado, por eso es un desafío. Entonces, muchas veces, ojo papá y mamá, nuestra generación tiene que aprender que si está cansado es porque está vivo. Si tiene calor es porque está vivo. Que no se queje por cosas tan simples. Que no se limiten, y aquí vamos a estar hablando de límites, por cosas naturales. Porque además de aprender que podemos superar estas cosas naturales que son básicas, que todo eso está en la mente, los límites están aquí. ¿Sí? No puedo ir a comprar ahora. ¿Por qué no puedo? Mamá, no puedo ir a comprar porque hace calor. ¿Por qué no puedes comprar? Porque hace calor. Oye, no puedo comprar porque está lloviendo. ¿Y cuál es el problema con la lluvia? Por ejemplo, ¿ven? ¿Se dan cuenta cómo las generaciones se van creando más límites? Por eso el Señor nos dijo a nosotros, serán generación sin límites. Conectados, pero también que no hayan límites mentales que nos mantienen atrapados. Vamos a tener que golpear esos límites en nuestros hijos y decirles eso es lo normal. Jesús se cansaba igual que tú, tenía calor, pero él, aparte de romper esos límites, además hay límites superiores, más difíciles, y él los rompía sobrenaturalmente. Caminaba sobre los límites. Ya vamos a poner un ejemplo rápido. No se puede caminar sobre el agua. Yeshua caminó sobre el agua. ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza? ¿Cómo lo hizo? Francisco dijo, yo ahora puedo estar con mis hijos en casa y no ir a trabajar un día completo o mediodía. ¿Cómo? Eso es sobrenatural, porque él no habría podido naturalmente, con su mentalidad, con su fuerza, no lo habría logrado. Pero viene el poder sobrenatural de Dios, interviene en su mentalidad y le abre un nuevo tiempo y él aprende cómo se hace. Y entonces está caminando sobre los límites que antes tenía. Está caminando sobre el agua. Entonces tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Su inteligencia, su poder, todo es superior. Y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Ahora pregunto, ¿se han cansado ustedes en el camino? ¿Nos hemos sentido cansados? ¿Nos hemos sentido sin fuerza? ¿Faltos de capacidad? ¿Alguno de nosotros ha dicho alguna vez, no, es que a mí no me alcanza?
Yo no tengo la capacidad para hacer eso, ¿sí? Me siento incapaz, o sé que soy incapaz. No tengo el poder. ¿Algunos de ustedes lo han dicho? Me siento impotente frente a esta situación, o esta situación me supera. Hace poquito nosotros como familia con Bianca teníamos una situación y dijimos, no, esto nos supera, realmente esta situación nos supera. Y de inmediato viene la frase del Espíritu que le habla a tu corazón y te dice, justamente, era lo que necesitaba, que ustedes reconocieran que son incapaces ante esta situación para que puedan buscarme. Porque el versículo primero dice, pero Dios no se cansa, a Él nada lo supera. El creador, nada lo supera. Él no tiene falta de capacidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí es donde vamos a recurrir a Él por su capacidad, su fuerza. Eh, ¿Quién ha dicho no me alcanza? ¿Quién ha dicho tengo miedo? ¿Cuál será entonces el secreto para superar estas limitaciones? ¿Qué significa esperar en el Señor? Antes de ir más profundo, les quiero mencionar esto. Hoy día vamos a estar hablando de romper límites, pero también de respetar límites. Hay límites que están hechos para ser respetados y hay límites que están hechos para ser superados. Voy a decir de otra manera, estamos llenos de limitaciones. Hay límites que respetar y hay límites para romper y superar. ¿Saben cuál es la diferencia? Ustedes saben la frase típica de película. Las reglas fueron hechas para romperse. Algunas sí, pues hermano. Esa es la verdad. Algunas sí y otras no. La escritura, la Torá, ¿cierto? La instrucción, los mandamientos de nuestro Dios, muchos de ellos son claritos y están establecidos como límites que no deben de romperse, ¿sí? El Señor dice, no harás esto, sí harás esto otro. Entonces son límites que Dios estableció, no para que los rompas, sino para que lo obedezcamos. Pero hay límites que están hechos para ser superados, para romperlos. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Hay limitaciones naturales que tenemos que respetar. Mírenme hermano, aquí está una verdad del estudio de hoy. Hay límites naturales que tenemos que aprender a respetar. Hay límites naturales que tenemos que aprender a romper. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Por ejemplo, dijimos cuáles son las necesidades básicas del ser humano. Dormir, comer. Hermano, voy a poner un solo ejemplo rápido para que me entiendan. Tienen que estar atentos. Aquí va una llave. Dios dijo en su diseño, Dios creó un diseño del cuerpo humano que necesita energía para funcionar. Y dijo, estos son los alimentos que ustedes pueden comer para darse energía. Estos alimentos no los consuman porque los van a dañar, les van a quitar la energía, los van a enfermar. Su cuerpo no está hecho para procesar estos alimentos, no los consuman. Ya, ahí tenemos una limitación. Y además dijo, el ser humano necesita comer, porque si no come se va a morir. Si no toma agua, no bebida, no alcohol, agua, eso es para hidratarse. Cuando dice, oh, tengo sed, necesito una gaseosa, necesito una energética. No, eso es un invento humano. Dios creó el agua para hidratar el cuerpo. Entonces, cuando alguien no respeta esos límites, algo va a pasar. Si tú no comes, si tú no bebes agua, algo va a pasar. Las consecuencias de que tú no respetaste ese límite puesto por Dios. Querido hermano, Dios creó límites a tu cuerpo. Una manera de honrar al Creador es que tú respetes esos límites que Dios creó. ¿Cuáles límites están hechos para respetar y cuáles están hechos para romperlos? Bueno, cada caso es un caso. Necesitas tener una relación con el Espíritu de Dios. Y como estamos aprendiendo a oír a Dios, necesitamos también el consejo de nuestros pastores, de los ancianos, de los sabios, de tu mamá, tu papá, tus pastores. Tienes que saber de repente, ¿saben qué? Voy a poner el mismo ejemplo. El Señor me mandó a ayunar. Fíjate que tú sabes que tienes que comer, pero por cierto periodo o por cierta dirección de Dios, tú puedes romper el límite y estar sin comer. Ahí se da el ejemplo. Un límite natural que el cuerpo tiene es que no puede funcionar sin comida, pero por cierto periodo el ser humano tiene que ayunar o puede ayunar. Entonces ahí tú rompes un límite porque alguien dice, ay, es que no puedo estar sin comer. Yo conozco un pequeño, un jovencito de pelo largo, que dice, es que yo no puedo estar sin comer. Y nos metemos en la cabeza la idea de que yo no puedo o yo dependo de. ¿Se acuerdan cuando Bianca nos predicó hace poquito sobre el ayuno? Dijo que ella tenía en su mente la idea, la creencia de que ella no podía ayunar. Ahí tenía un límite. No tengo la fuerza para ayunar, yo no tengo la capacidad para ayunar, yo no tengo el poder para ayunar, yo no puedo estar sin comer, yo no puedo saltarme ninguna comida, yo no puedo vivir si no como. ¿Me entienden? Son ideas que tenemos. No es que yo necesito la bebida, no voy a decir la marca porque no quiero hacer publicidad.
Es que yo ahora le necesito. No, si tú puedes vivir sin eso. No, es que no puedo. Son límites en la mente, pero por cierto periodo o por cierto envío los podríamos romper. Es normal respetar los periodos de alimentación, coma sano y coma bien. Pero en Dios tú tienes la fuerza y la capacidad para no comer y aún así mantenerte vivo. Ahora, hay que hacerlo con sabiduría y con asesoría. No voy a ahondar ahí. Pero me entendió el ejemplo, me entendió la idea. Cuando alguien dice, "Yo es que yo no puedo estar sin dormir". Bueno, ¿y qué pasa si Dios te envía a vivir una vigilia, una experiencia, un servicio, un trabajo, algo que pasó que te limita para dormir? Tú podrías tratar de enfrentarlo con tu fuerza natural o podrías enfrentarlo sobrenaturalmente y romper la idea de que no puedes estar sin dormir. Por ejemplo, ¿me entienden? Pero aquí quiero hacer una aclaración de inmediato. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, encórvense, inclínense, honrando al Creador. La manera de honrar al Creador es respetar primero que todo. Miren, hay distintos niveles. Antes de decirle, Señor, háblame, Señor, dime cosas, hay cosas que están establecidas en la palabra, claritas para todo. Y dentro de lo que Dios estableció en su palabra, están límites que están establecidos para ser respetados. Y dentro del cuerpo humano, dentro de tu cuerpo, estamos hablando del cansancio, hermano. Por eso estoy hablando de esto, del cansancio, del agotamiento. Muchos de nosotros estamos agotados físicamente o mentalmente, incluso agotados espiritualmente. Muchos de nosotros estamos en esa condición. Aquí va una pesadez del hermano Felipe. Lo voy a decir así, para que entre fuerte como un martillo, como una espada, golpee tu corazón. Muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos agotados, enfermos y limitados económicamente porque hemos sido desobedientes a la palabra de Dios y desobedientes a los límites naturales que Dios estableció para tu cuerpo, para tu realidad. No los quieres aceptar. Eres desobediente porque no aceptas que necesitas dormir, comer, hacer ejercicio, respirar, descansar. Ahora yo no sé, ninguno de nosotros como pastor, hermano, líder, nadie sabe realmente cuál es tu realidad, porque solo Dios te puede dirigir. Algunas personas, algunos somos muy opinólogos, y decimos, no, lo que pasa con Juanito, con Pedrito, hermano, cada uno está en pie o cae para el Señor, porque a veces Dios le permitió a esa persona vivir así, o Dios se lo pidió. Por ejemplo, ¿qué tal si Dios le pidió a una persona que, que no consumiera cierto alimento? Si Dios se lo pidió, Dios se lo envió es para él. No tenemos que estar imponiéndole cosas a los demás. También el tema de dormir. Alguien dice que yo necesito más horas, necesito menos horas. Bueno, cada caso es un caso. ¿Le agradará al Señor eso? Es lo único que tenemos que preguntarnos. ¿Esto a Dios le agrada? ¿Será un envío para mí? Porque las capacidades que cada uno tiene son distintas también. A veces, miren, voy a poner un ejemplo económico. A veces pasa en lo económico. Algunos tienen la capacidad de hacer una cosa y otros no tienen la capacidad. ¿Saben qué? Lo importante es que estén de acuerdo a lo que Dios quiere para esa familia y para esa persona. No, no te compares con el del lado, porque a veces todos van para allá y dicen, no, todos podemos, vamos a pagar. Por ejemplo, digamos que estamos no sé, voy a poner un ejemplo asociado a las vacaciones, ahora estamos en periodo de vacaciones. Entonces, tres, cuatro familias se reúnen, van a un lugar y dicen, vamos a arrendar una cabaña. Y la mayoría dice, sí, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, tengo la capacidad para hacerlo. ¿Y qué pasa si una familia no tiene la capacidad económica para hacerlo, pero se siente presionada por el grupo, le da miedo decir que no? No sé cuántas cosas pueden pasar en su mente y dicen, bueno, voy, pero a lo mejor no tiene la capacidad económica. Pero antes de que tomar esa decisión, hermanos, ¿qué sería bueno? Preguntarle al Señor. Nuestros pastores nos han enseñado a preguntar y a oír. ¿Por qué? Porque cada caso es especial. ¿Qué pasaría si tú dices, ya, yo voy, pero tú no tienes la capacidad y gastas un dinero que no tienes y después dices, voy a hacerlo con fe en el Señor? Y el Señor te mira así de arriba y dice, yo no te he dicho nada, yo no te voy a poder respaldar porque estás desobedeciendo un límite que yo te di, una realidad que yo te di ahora. Ahora no tienes, porque yo quiero que no tengas. Pero a ti se te ocurrió que sí. Dice, yo tengo fe, yo tengo esperanza. No sé en quién, no sé en qué, pero yo no soy. Y esto duele entenderlo. Pero a veces Dios te dio ese límite por un periodo para enseñarte algo, para manifestarse en tu vida, pero tú no quieres respetar ese límite, te lo vas y paseas. Entonces, por eso hay un profeta que dice por ahí, Dios te cambia el maestro, pero nunca la lección, porque Dios siempre tiene algo que enseñar. Entonces, no te puedes bypasear la enseñanza que Dios quiere darle a tu vida. Mejor pregúntale, Señor, y yo voy porque me siento limitado, siento que no puedo. Si el Señor te dice, ve, yo voy a estar contigo, yo te voy a proveer, yo lo voy a hacer. Ahí tú puedes esperar en Dios y confiar que Él te va a sacar de eso porque Él te dijo, ve. Jesús llamó a Pedro y le dijo, ven, camina sobre el agua.
Jesús venía caminando sobre el agua, ¿cierto? En la barca, ustedes conocen la historia. Le dice, Pedro, ven. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro dio su primer paso, caminó unos pasos sobre el agua porque la orden se la envió el Señor. Entonces estaba rompiendo un límite natural. Estaba caminando sobrenaturalmente en la palabra de Dios. ¿Se entiende? Estaba caminando sobrenaturalmente. Pero si Jesús no lo hubiera llamado, a lo mejor Pedro un día está pescando y si mira el agua y dice, ¿y qué tal si me tiro a caminar? A ver cómo me va. Y después el tipo se está ahogando solo. Señor, pero yo no te he enviado a caminar sobre el agua ahora. No es natural andar caminando sobre el agua. A no ser que Dios te haya enviado y te haya dicho que te va a respaldar. ¿Sí? Eso nos pasa muchas veces. Nos estamos ahogando en problemas. Ahogando en agotamiento físico, mental, emocional, nos estamos ahogando y decimos, Señor, pero yo lo hice en ti, lo hice con fe. Pero si yo no te he enviado, y además está fuera de mis mandamientos, ¿cómo te voy a rescatar de eso? ¿Cómo te voy a respaldar? Tienes que aprender la lección de que si no respetas ciertos límites, te va a venir una consecuencia. Ahora, si Dios te envió, Él te respalda, te rescata, te sostiene. ¿Se está entendiendo esa lógica? La primera lógica. Vamos a ver qué dice la Escritura. Análisis del texto. Lo que estoy trabajando es la siguiente idea. Hay límites para ser respetados, hay límites para ser superados. Depende de lo que Dios diga en su palabra y de lo que Dios te esté revelando a ti. Vamos a hacer un análisis del texto ahora verso a verso. ¿Ya? Dijimos que íbamos a revelar secretos que están en la Escritura. A ver qué dice la Escritura. Debes saber, perdón, dice Isaías 40, verso 29. Dios le da fuerzas a los débiles y cansados. Hasta los jóvenes se cansan, sí, pero Dios da una fuerza sobrenatural. ¿Cierto? Eso es lo que estamos estableciendo. ¿Y qué? ¿De dónde viene la palabra fuerza? Fuerza del hebreo koaj. Lo voy a escribir aquí en el chat. Koaj. ¿Qué significa lagarto grande? Diga conmigo, lagarto. Ponga, por favor, ayúdenme yo siempre hago esto con mi estudiante. Ponga cara de lagarto, por favor. Koaj es fuerza, significa lagarto. Y tiene que ver con esa firmeza que tiene el lagarto, ¿cierto? En ¿cuál podría ser la palabra? Su cáscara, ¿no? Su piel, su caparazón, por decirlo así, comillas. El cocodrilo, ¿verdad? Que tienen esta investidura firme, dura, ¿cierto? Esta capacidad de resistir. También la fuerza, la potencia, la energía que tiene un lagarto, para que lo visualicemos, ¿ya? Para que lo imaginemos. Potencia, poder, fuerza, energía, resistencia, firmeza. Imagínese un lagarto grande. Debes saber que Dios no se cansa, dice el verso 28. Su capacidad, su poder, su sabiduría, todo eso es sobrenatural, es superior a todo lo que existe. Pero para explicarnos a él estas cosas, puso la palabra coaj en la escritura. Se usó ese término hebreo, que es como un lagarto, duro. Entonces él dice, al que está cansado, al que se siente impotente, al que cree que no tiene la capacidad ni la fuerza, el que está agotado, Dios le da fuerza, le da recursos. Al que dice, no tengo la capacidad, Dios lo capacita. Al que dice, no tengo recursos, Dios le da recursos. Cuando pide auxilio, Señor, siento que yo no puedo, Dios le da el poder. ¿Ya? Siento que yo no voy a lograrlo, Dios le da resistencia. Eso está diciendo aquí. La fortaleza interna que está dentro de ti por el Espíritu se va a ir revelando a través de las circunstancias de tu vida. Ah, esta parte es dura, pues aquí ya no me gusta. Aquí se está revelando un secreto. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te falta capacidad, te falta potencia, te falta un poder, la forma en que Dios va a sacar ese poder no es como que manda un ángel a dejártelo solamente, ¿sí? Como algo, a ver, aquí traes un regalo espiritual y te lo trae, y te lo pone en la mano. Lo que ocurre es que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Entonces, para manifestarlo, lo sacas desde dentro de ti. Dios manifiesta su poder desde tu interior. Ya está dentro de ti. Todas las capacidades de Dios están dentro de ti porque el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, vive dentro de ti. Entonces, para manifestarlo, lo que Él utiliza es las circunstancias de la vida. Chuta. Sí, por eso dicen que cuando alguien necesita paciencia, Dios le da prueba. Porque la prueba produce
paciencia. Entonces, cuando Dios quiere que tú te extiendas en capacidad, cuando tú te le estás pidiendo, dame más poder, dame más recurso económico, dame más fuerza, dame más energía, lo que va a hacer es que te va a poner en circunstancias donde desde tu interior pueda salir esa energía, esa capacidad, ese recurso, ese poder. Porque por eso hay circunstancias difíciles que permiten que se manifieste el poder sobrenatural de Dios. Ahí está el ejemplo que dio el hermano Carlos de Peyúgue, ¿verdad? Dijo que había una persona que estaba sumida en deuda, problema económico. Ese es el escenario ideal para que la persona se doblegue, se humilla, clama al Señor con todo el corazón porque está sumido en deuda. Y Señor, yo no puedo, no tengo de dónde, aunque trabajara todo el día, 24/7 y toda la semana, aún así no podría pagar. Tendría que vivir 2 veces, tendría que morir, ir al cajón, resucitar, volver a trabajar y aún así no terminaría de pagar mi deuda. ¿Alguien se ha sentido así de superado económicamente? Por ejemplo, ya puede ser en cualquier área que estamos hablando de lo económico. Entonces era algo que requería una intervención sobrenatural. Y si es un hijo de Dios que clama a Dios y dice, yo, igual que los jóvenes, estoy cansado, dice aquí la Escritura, al que está fatigado, al que no tiene fuerza, al que no tiene capacidad, dice que Dios le da al que no tiene ninguna. Entonces clama al Señor, se inclina y viene la manifestación de Dios sobrenatural para sus circunstancias. Y esa historia que contó el hermano Carlos dice que la persona pagó todas sus deudas con un milagro de Dios y le sobró. ¿Sí? Porque así es la potencia de Dios. Al que no podía tener hijos, después ya le sobran hijos. No, no, hijos no sobran. La fortaleza interna, la fortaleza que Dios te da, la va a sacar de tu interior a través de las circunstancias. Tu lucha revelará tu fuerza, tu capacidad, tu nivel de poder, pero tú podrás pedirle ayuda al Señor de sus fuerzas sobrenaturales, de su coaj, y entonces su poder se va a manifestar en tu debilidad. ¿Sí? Y su poder se glorifica en tu debilidad. Por eso después decimos, no, es que tú no sabes, no, qué tremendo lo que tú tienes, es que tú no sabes, este es Dios en mí. La gloria es para Dios, la honra es para Él, porque yo estaba lleno de limitación, esto era un problema para mí, pero ahora Dios se manifiesta. Por ejemplo, hay gente que a mí me ha dicho, Felipe, yo no te creo que tú eras tímido. Créame, yo era muy tímido de niño, tan inseguro que no podía decirle al chofer de la micro dónde había que bajarse. De hecho, en el paradero, cuando yo era niño, porque mi mamá, mi papá me mandaron a estudiar a Talca, del campo a Talca, tenía que separar el bus, ¿cierto? Los primeros viajes a los 8 o 9 años, y me daba vergüenza levantar la mano a ver porque me estaban mirando los niños del lado, así. Y después cuando había que bajarse de la micro, yo no le hablaba al chofer así, me tengo que bajar en la vuelta. ¿Qué? Me tengo que... y pasaba de largo, y se me pasaba, porque me daba vergüenza hablarle al chofer. Entonces, cuando decimos que Dios se fortalece en tu debilidad, lo decimos desde las cosas más simples y cotidianas hasta las cosas tremendas, como un hermano que sé que está endeudado en millones de pesos o una situación de enfermedad que requiere un milagro sobrenatural. Sí, pero queridos jovencitos que me están escuchando en esta mañana, también en cosas sencillas de tu vida cotidiana, como por ejemplo superar la limitación de la vergüenza, la timidez. Si tú dices yo no puedo, porque eres tímido, inseguro, insegura, la Biblia dice que Dios te da sus fuerzas sobrenaturales. Al que cree que no tiene ninguna capacidad, Dios se la da. Ahora no me da vergüenza hablarle al chofer y digo, socio, me bajo en la esquina. Ah, es que no voy a parar, es que tenéis que parar, po. Ah, no, hay como que pasamos para el otro lado. Cada caso es un caso, vamos a poner otro ejemplo, ¿verdad? Están los puntúos, las puntúas que no tienen límite, que hablan no tienen ninguna timidez y necesitan un poquito de timidez para aprender a respetar, ¿sí? Siempre hablando golpeado, hablando fuerte, piden lo que sea, ganan de tú a todo el mundo. Esa persona necesita un límite, necesita ponerle límite a su forma de ser. Por eso digo que cada caso es un caso. Señor, yo no logro controlar mi lengua, mi actitud, mi rostro, asusta a la gente. Soy muy avasalladora, avasallador, y yo no tengo la capacidad. Fíjense que lo que la Escritura dice, al que le falta capacidad, cuando ya siente que no puede, pídasela a Dios. Señor, yo he tratado de controlar mi lengua. Voy a poner otro ejemplo. Siempre estoy discutiendo, alego por todo, Dios mío. Necesito un límite. Alego, me quejo.
Siento que no puedo, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Necesito el coaj del espíritu, el coaj del ruaj, la fuerza del espíritu para que me ayude a cambiar mi actitud y mi expresión. Porque yo no me logro poner el límite solo o sola. Entonces voy al Señor, Él me da su fuerza, me cambia, empieza a transformar mi actitud y luego le doy gloria a Dios y la gente dice, ¡ay, qué respetuosa eres tú como esposa! ¡Ay, qué respetuoso eres tú como esposo! Si hubieras conocido cómo era antes. Gloria a Dios por la transformación que hizo en mi vida, porque yo no podía. Yo estaba agotada, agotado con esta situación, pero Dios me transformó. Aquí estamos revelando un secreto. Las circunstancias que estás viviendo son la oportunidad para que se manifieste toda la potencia de lo alto en tu vida. No, no pidas que se cambie las circunstancias si la circunstancia es tu maestro, es tu escuelita. Es para revelar tu verdadera esencia. Así que la mujer que es umbrosa, la esposa que da problemas a su esposo, es justamente esa circunstancia la que va a transformar a la mujer y la que va a transformar al hombre. No necesita, voy a poner un ejemplo. Si eres un esposo que está agotado porque su esposa se queja, no necesitas que tu esposa cambie. Esa circunstancia es para que tú cambies. Y al revés, esa esposa que se queja por algo que le molesta de su esposo, no necesita que su esposo cambie, necesitas cambiar tú, tu manera en que estás viendo las cosas. Dios tiene que transformar tu mentalidad para que aprendas a dejar de hablar así. Entonces, cada ejemplo que estoy poniendo de la vida práctica es porque Dios va a manifestarse en tu realidad. La guía profética dice, tiempo donde Dios le va a revelar a la iglesia el secreto de esperar en Dios para renovar su fuerza, para mostrar su poder sobrenatural. En estas cosas, si tú eres la iglesia, no es el templo. Entonces en ti, en mí, en nuestras casas, en nuestros hijos, en nuestra realidad económica, ahí vamos a aprender estos códigos para que la iglesia sea fortalecida. Ya, seguimos. Em, Ahora, ojo con esto. Estamos hablando de que coaj, la palabra fuerza, es como un lagarto, ¿cierto? Como un cocodrilo. Claro, porque es dual. Es una dualidad. Aquí depende de la actitud del corazón. La profeta Jenny, cuando estaban desarrollando la guía profética, Bianca me comentó que tocó un versículo clave, Salmo 146. Si alguien tiene Biblia, ahí ayúdenme a buscarlo rápidamente. Y yo me encontré el mismo versículo, la misma idea en el Salmo 145, verso 15. Verso 14, perdón. Salmo 145, verso 14 y 15. Voy a anotar ahí. Lo acabo de publicar. Miren, rápidamente, estoy hablando de que este cocodrilo es un buen ejemplo de la dualidad de nuestra actitud. Nosotros podemos tener la actitud de un lagarto, la fuerza de un lagarto, pero de buena o mala manera, lo voy a decir así, es dual. Quiere decir que tú puedes tener la fuerza como de un lagarto. Dios te puede dar la fuerza como de un lagarto, resistencia, fuerza, capacidad para resistir la adversidad, potencia, energía. ¿Sí? Habilidad para capturar la presa, porque Dios te la dio, porque tienes un corazón humilde, que se inclinó en la circunstancia y lo buscó a Él, lo buscó a Él, buscó asesoría, buscó rehabilitación, buscó consejería, buscó apoyo, entró en un proceso de rehabilitación, de entrenamiento. Entonces fue transformado por Dios y luego le da gloria a Dios. Gloria a Dios por su capacidad. O puede ser un lagarto orgulloso, resistente, duro, dura de cabeza. Duro de cabeza, soberbio, testarudo, porfiada. Nadie puede penetrar en ti, cerrado, cerrada. Es que soy tímida, yo te puedo ayudar, pero es cerrada, es soberbia, es orgullosa. Es orgulloso, no la pueden ayudar a superar su timidez, su inseguridad. ¿Por qué? Porque no deja que nadie entre en su corazón. Nadie le puede dar consejos, nadie lo puede apoyar. No quiere rehabilitación, no quiere tratamiento, no quiere proceso. Es un lagarto, un cocodrilo, la actitud de Leviatán. Miren lo que dice la Escritura. Salmo 145, versos 14 y 15. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerzas a los cansados. La profeta Jenny nos explicaba que la palabra caído tiene dos significados contrarios, aparentemente contrarios. Tú levantas a los caídos. Puede decir el que en el caminar, esforzándose, se cayó, refaló y cayó, de agotamiento. Ah, estoy abatido, estoy caído. Puede ser alguien que a lo mejor cayó en pecado, como dicen por ahí. Sí, estar caído en deuda. Estoy sumido en deuda, me caí en esta deuda. Caí en la trampa y estoy pagando un crédito, no sé. ¿Ya? El que está caído.
pero también tiene el significado de estar, mírenme, por favor, en la pantalla, como los juncos cuando hace calor, como las plantitas cuando están así, encorvadas, inclinadas, porque están humilladas, humillados por el sol, por el calor, por la necesidad, la falta de agua, ¿ah? La necesidad te encorva, la realidad te puede inclinar el corazón. Tú te puedes inclinar voluntariamente ante la circunstancia y empezar a doblarte hasta que de repente desapareces, que te inclinas delante de Dios. Tu ego va desapareciendo. Te vas inclinando y empiezas a clamar a Dios por tu circunstancia. Empiezas a pedirle ayuda. A veces no solo un problema, una necesidad. A veces tu oportunidad de encorvarte es porque el desafío que Dios te pone es alto. No solamente voy a hablar de problemas, hablemos de metas, proyectos. ¿Qué tal si el Señor te dice, te voy a dar un matrimonio y te pone una meta alta? ¿Pero cómo? No lo sé, yo creo que nunca voy a lograr tener una familia. Yo te voy a dar una familia, te dice el Señor. Para eso tienes que lograr encontrar una novia, un novio, casarte, tener hijos. Es una meta alta. Yo no puedo, Señor, no tengo la capacidad, no sé cómo hacerlo. No me está resultando. Es la meta que Él te puso es alta y esa meta te va encorvando. Porque no puedes hacerlo en tu capacidad, necesitas pedirle ayuda a Él. Te voy a dar, y te muere un desafío. El Señor dice, te voy a dar tal proyecto, te envío a tal misión. Por ejemplo, los campamentos. Les pone el Señor a los jóvenes un diseño, ¿cierto? Oran, buscan al Señor el equipo de liderazgo con la pastora, con el pastor, y les pone un diseño. Entonces el recurso que necesitan, la organización, todo es alto. Entonces eso te mantiene humillado porque tu capacidad no alcanza. Cuando ya se logró, le damos gloria a Dios porque decimos, es la capacidad sobrenatural de Dios que nos enseñó y nos sacó adelante. Entonces a veces la meta de Dios también, los desafíos de Dios son para encorvarte. Aquí dice, Dios levanta a los encorvados, Dios levanta a los que se han inclinado, a los que se han humillado, y le da fuerza cuando están cansados. Entonces, vuelvo a repetir, tus circunstancias son esa oportunidad de Dios para encorvarte primero. Él espera que tu corazón y mi corazón se humille delante de Él. ¿Cuántos de ustedes han tenido necesidad económica? Eso te puede volver un lagarto orgulloso, cerrado, soberbio, amargado, asustado. Cerrado, ¿sí? Te bloquea, te bloqueas. No quieres hablar con Dios porque te enojaste con Dios, porque tienes necesidad. Entonces ya no quieres orar, no quieres hablar con Dios porque tu corazón está herido con Dios. No quieres ayuda de nadie. Te vienen a dar una ayuda de repente, y dices, hermano, amigo, hermano, familiar, no sé, te vienen a ayudar, te quieren dar una ayudita, te quieren pagar una cuenta, te quieren traer una canasta de misericordia. Pero si estás orgulloso como un cocodrilo, no quieres recibir nada. No, orgulloso. Entonces, en vez de encorvarte, te volvió la caparazón, la piel dura. Entonces, las mismas circunstancias te pueden volver humilde o soberbio. Y aquí hay un secreto. Dice, tiempo de entender el secreto de esperar en Dios. Que las circunstancias te pueden volver humilde, caído, y Dios levanta al caído. Y ahí está el secreto, que el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en los humildes, en los encorvados, en los caídos, en aquellos que las circunstancias lo hicieron buscar más al Señor, pedir auxilio, escucharlo. Aquí está el secreto, oír. Aquí está la llave. La llave de esperar en Dios es oír, Shema, oír con sabiduría. Y para oír con Shema es muy conveniente buscar la ayuda de los ancianos, tu profeta, tu pastor, tus líderes, tu papá, tu mamá si eres jovencito, si eres niño, niña. Y no solamente los consejeros espirituales, también están los consejeros de cada área que son expertos. Si tu problema es económico, financiero, necesitas asesoría financiera. Por ejemplo, tienes problemas con la AFP, puedes consultar a Alan, tu hermano Alan, que está ahí, que está como asesor de AFP. Entonces, consúltale al entendido que estuvo tomando clases, estudiando para entender, ¿cierto? Si necesitas un contador, busca una contadora. Señora, ¿a qué contador puedo acudir? Ayúdame a encontrar un contador que sea la persona que me va a traer las respuestas tuyas, señor. Y ahí tú vas siendo dirigido por Dios para salir de tu problema financiero. Necesito un consejo, pastor, pastora, ¿cómo puedo solucionar mis deudas? Mire, pastor, tengo este problema económico. Deme un consejo.
Después vas al experto financiero. Tienes que aprender a escuchar. ¿Tienes un problema de salud? Nutricionistas, enfermeros, agentes de salud. Ahí veo a Gonzalo, ¿ah? Saludo a mi hermano y amigo personal, Gonzalo Chamorro, que está trabajando. Están atendiendo, mira, está full atención en su unidad de servicio. Pero Gonzalo ha sido una tremenda bendición para la iglesia porque él ha ayudado a muchos de nosotros. ¿Ah? Ha ayudado de manera particular, pero también a la iglesia. Y ahí tenemos agentes de salud. En la iglesia está la Panchita, está el Andrés, hay enfermeros, hay diferentes agentes de salud. Está Bianca, es kinesióloga. Si tienes un problema de salud, tu problema de salud, tú puedes orar, Señor, ¿cómo salgo de esta? Guíame a encontrar a la persona que me va a dar tus consejos, las direcciones que yo necesito, porque insisto, no hay métodos universales que le sirven a todos. No. En lo específico, porque la palabra de Dios es general, pero en lo específico, Dios tiene respuestas para tus circunstancias. ¿Dónde las vas a encontrar? En los expertos de cada área. Si eres soberbio, no vas a pedir ayuda. Si tu problema, por ejemplo, tiene que ver con la alimentación, tienes que pedir ayuda a los que saben más de alimentación. Y en la multitud el consejo de sabiduría. Y luego tú le preguntas en tu corazón, Señor, ¿y cuál de estos consejos aplico? Voy a poner algo muy burdo y simple, ¿ah? Pero para que me entiendan. Oye, 3 personas te han dicho que estás deshidratada, deshidratado, que tienes problemas con el agua. La palabra dice que hay que tomar agua. Jesús tomaba agua y tú no querías tomar agua. No sé. Eso es no inclinar el corazón. Eso es soberbia, orgullo. Dios no fortalece al porfiado o a la porfiada. Dios fortalece al que se inclina. Su fuerza sobrenatural viene sobre los que se humillan. Y una manera de ser humilde es aplicar el consejo. Ah, entonces voy a andar con mi botella de agua todos los días. Estoy poniendo un ejemplo muy simple. Pero créanme, yo lo digo esto porque vengo de la iglesia pentecostal. Entonces yo tengo mis familiares, mi abuelita, toda su familia y muchos amigos que todavía tengo de ese tiempo, que son cristianos, son pentecostales, ¿cierto? Evangélicos tradicionales. Les gustan los versículos de memoria, pero no aplican la palabra, son muy soberbios. Perdón que lo diga así, pero tengo este ejemplo. Les carga tomar agua, son secos para la bebida. Y yo se lo he dicho, pero hermano, lo que pasa es que que le estoy pidiendo ayuda a Dios que me ayude con esto. Yo le digo, mira, la palabra de Dios dice esto y yo te paso un consejo, toma agüita. Una vez, le voy a poner este ejemplo real, se los conté creo, fue una persona, ¿cierto? Pentecostal al doctor, porque tenía un problema de retención de líquido, la rodilla hinchada, dolor articulares, no sé cuántas cosas, dolor y se quejaba. Señor, sálvame. Fue al CEFAM y ¿sabe qué le dijeron? Su problema es que está deshidratada, tome agua. Y volvió molesta a la casa y dijo, el doctor no sabe nada, miren lo que me dijo, que tomara agua. ¿Se inclinó? ¿Se encorvó para aplicar el consejo? No. ¿Saben lo que hace? Toma harta bebida, consume mucha fritura, nunca se hidrata, no le gustan las verduras, no come apio, ni lechuguita, ni nada. No, no es práctica, eso es soberbia. Entonces después dice, he pedido al Señor que me sane y no me sana. Claro, si te está dando la revelación? Es típico ejemplo de esta persona que dice que estaba ahogándose y que venía un helicóptero y le dijo, no, el Señor me va a salvar. Vino un barco, no, el Señor me va a salvar. Vino un bote, el Señor me va a salvar. No. Llegó al cielo, murió, llegó al cielo, Señor, no me salvaste. Ya, ¿se me está entendiendo? ¿Ah? La humildad es practicar la palabra de Dios. Vamos, avancemos a otra. Em, Esto lo cerramos, esta idea la cerramos con Deuteronomio 8, 17 y 18. La idea de que tú puedes ser un lagarto orgulloso y soberbio o puedes tener la fuerza como la de un lagarto porque Dios te la da. Capacidad de resistencia, depende de tu actitud. Deuteronomio 8, 17 dice, no sea que digas en tu corazón, mi fuerza y mi poder de mi mano me han traído a esta prosperidad. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da el poder para hacer riqueza. Diga conmigo, Dios me da el poder para hacer riquezas. Dios me da poder para hacer riquezas. Entonces dice, al contrario, acuérdate del Señor tu Dios que te da poder para hacer riquezas, con el fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. Esto tiene que ver con eso, con que tu fuerza no es tuya, son las fuerzas que Dios te da, pero te da poder para hacer riqueza. Aquí quiero dejar este tips para profundizarlo en otra ocasión y no extenderme, vamos a ir avanzando hacia el final. Em, la palabra fuerza, koaj,
se usa mucho en la escritura. Estuve haciendo un estudio y me encontré con que la mayoría de las veces que se usa coaj se refiere al dinero, también a la fuerza física y a las capacidades, pero en general se usa respecto al dinero. Dice la Biblia que cuando Adán cayó en el huerto del Edén, una de las cosas que él perdió, que Dios le había dado, pero las perdió por la desobediencia, fue el coaj, fue la capacidad de prosperar y fructificar, fue la capacidad de hacer riqueza. Dice, estuve estudiando, dicen los sabios que Adán perdió esa capacidad de hacer riqueza. Por eso dice que una de las consecuencias, comillas, maldiciones de la desobediencia fue, tendrás que trabajar la tierra y te va a producir cardos y espinos y será duro y será difícil y agotador. El trabajo y el salario se te va a hacer poco. Trabajo mucho, poco salario. Vas a trabajar mucho y vas a sentir que el dinero no te rinde. Vas a hacer mucho y vas a sentir que eres poco productivo, poco productiva. Vas a sentir que no te va a alcanzar. Ah, estoy agotado, tanto trabajar y no me alcanza. Eso es parte de lo que Adán se ganó para todos nosotros, Adán y Eva. Y eso pasó por la desobediencia. Entonces, dicen que perdió esa capacidad de hacer riqueza. Por lo tanto, Dios le dice en Deuteronomio a Israel, no seas orgulloso, no digas en tu corazón, mi capacidad, mi fuerza son los que me hacen próspero. No trates de ser próspero y abundante por tu capacidad laboral, le está diciendo, o por tu supuesta inteligencia para hacer negocio. Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios, con tu ofrenda, tu diezmo, con la ayuda de los necesitados y con la humildad de saber que es Dios quien te da poder de hacer riqueza. Pero fíjense, la palabra poder es cuaj. Él te da la capacidad de hacer riqueza. Y aquí les voy a soltar un tip rápido de revelación que tuve hace años atrás. Es distinto trabajar como asalariado que tener el poder para hacer riqueza. Dios no solamente te da el poder para cumplir con tu contrato, tu horario de trabajo, tus negocios, tus cuentas. No solo te da la capacidad, sino que además te da un poder que es sobrenatural, que es para hacer riqueza. Riqueza. Eso se llama prosperidad y sobreabundancia. O sea, lo que Dios da no es solamente cumplir con tu trabajo para tener un salario y subsistir mes a mes, porque eso lo hace cualquier persona. Los incrédulos viven así, dice Mateo capítulo 6. No se preocupen ustedes porque de lo que comerán, beberán, porque los incrédulos viven así. Ustedes busquen primero el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Aquí está la revelación, que Dios tiene propósitos contigo que van mucho más allá de mantenerte comiendo y bien vestido y tener un auto y una casa. El propósito de Dios contigo es un envío eterno. Tiene algo, tú tienes que hacer algo en tu ciudad. Tú tienes un propósito en tu familia, tienes un propósito en tu trabajo. Tú fuiste llamado a algo superior a subsistir. Tener comida, alimento, tener ropa, tener un vehículo, tener las cuentas, tener estudio. Eso es lo básico, básico, básico. Dios te da un envío superior. Tu negocio, tu trabajo es algo mínimo que Dios te da, porque Dios le da la provisión al ser humano. Miren, el Salmo 145, verso 15 terminaba así. Los ojos de todos están puestos en ti, esperando que tú los alimentes. Dios alimenta a todos, a las aves del cielo, a los que no tienen trabajo. Eso se llama sustento. Dios sustenta su creación. Pero el propósito de Dios contigo es superior a sustentarte. Hay personas que, hay etapas en nuestra vida que nos desvivimos por el puro trabajo. Trabajar, comer, dormir y a trabajar otro día y no tenemos nada más de vida. Dios tiene un propósito contigo que es muy superior a trabajar y subsistir. Sal de la rueda del hámster, porque Dios tiene envíos contigo. Y Él te quiere dar poder para hacer riqueza. Su riqueza es mucho más que el dinero. Su riqueza es ser próspero. Que independiente si tienes mucho o poco dinero, Dios te prospera. Porque Él pone recursos en tus manos para que su reino se manifieste en la tierra. Cuando tú entiendes tu propósito y caminas en un propósito, el dinero está al servicio del propósito. ¿Sí o no? Gracias. Me salió una mena aquí en la casa. Gracias. Oye, que hecho de menos a la pastora Jenny en primera fila y a los hermanos que están siempre ahí. Amén. Amén. Ya vamos a otro concepto. Gracias. Abrazo. Esperar. El concepto de esperar en hebreo, cuando dice los que esperan en el Señor. La palabra hebrea es kavá. Miren aquí en la pantalla. Les voy a mostrar kavá. Un hilo, ¿cierto? Estos son los tzitzit que se usan en el manto del talit, que va a servir para ejemplificar esto. Es una trenza. La palabra hebrea kavá es trenza. Trenzar. Unir un hilo. Tejido. Esa es la palabra hebrea original. ¿Y qué quiere decir esta trenza? ¿Qué tiene que ver con la enseñanza? Significa unir, ligar, ¿cierto? Entonces la palabra de Dios está diciendo,
Los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Las circunstancias agotan a cualquiera. Estoy parafraseando lo que la Biblia dice. Digamos que la Biblia está diciendo esto. Las circunstancias agotan a cualquiera. La vida cansa. Hasta los jóvenes y los más fuertes les falta capacidad. Pero los que están trenzados con el Señor, los que están unidos a Él, tendrán nueva fuerza. Tendrán la fuerza sobrenatural. Repito lo que el versículo está diciendo. La vida cansa, las limitaciones cansan, las circunstancias duelen y cansan, te hacen sentir incapaz. Pero los que están unidos, trenzados con el Señor, tendrán nuevas fuerzas, fuerzas sobrenaturales. Para recibir la fuerza sobrenatural de Dios tienes que unirte a Él. Si no eres hijo de Dios, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte y unirte al Señor. Y en segundo lugar, veo una manito levantada, le voy a dar la palabra al pastor. Si ya eres un hijo de Dios, lo que toca es mantenerte unido a Él. Cuando estás en las circunstancias difíciles, necesitas unirte a Él, buscar su palabra, meterte en la palabra, buscarlo en oración, intercesión. ¿Para qué? Para que uniéndote a Él, ¿cierto? Eso significa esperar, unirse a Él. Él pueda manifestar su poder en ti. Pastor Juanjo, Ser íntimo. es el concepto, ser Soy yo, íntimo. soy yo, Jenny. Pastora Jennifer, No, es que me pareció muy potente lo que estabas hablando y se me venía el texto de cordón de tres dobleces. Cordón de tres dobleces no se puede romper, entonces tiene que ver con esto mismo que tú estás hablando. Ese texto está relacionado con esto y tiene que ver con que el Señor está en medio cuando tú te aferras a Él, a sus principios, a su palabra, a su verdad, a su justicia. En el fondo tú estás ligado a Él y Él contigo. Entonces no se puede romper porque Él es todo para ti, es tu fuerza, es todo lo que tú estás diciendo. Hacer uno con Él. Solo eso, sí. buenísimo, está buenísimo, es ser íntimo. Entonces está diciendo Claro eso la que sí. Escritura. em, Dios le da nuevas fuerzas, Dios le da su fuerza sobrenatural a los íntimos, a los que están unidos a Él. ¿Y saben por qué estamos diciendo esto? Porque aquí podemos convertirnos en cocodrilos, orgullosos, orgullosas, o podemos convertirnos en hijos de Dios humildes, humillados por las circunstancias. Hace años, cuando estábamos en el cine Plaza del Pastor, nuestro pastor enseñó algo que yo no lo entendí, y al principio me molesté porque no lo entendía en mi razón. Él decía, o tú humillas, o Dios te humilla. Y yo, ¿cómo? Sí, o te humillas tú por las circunstancias voluntariamente, o Dios va a permitir que las circunstancias se manifiesten y vas a quedar avergonzado, limitado, humillado, aporreado, aporreada, porque somos muy testarudos. Entonces ahora, con los años, he vivido muchas crisis y experiencias personales y familiares que me han ido volviendo un hombre cada vez más humilde, porque las circunstancias duras son para educarnos y para revelar lo que está dentro de ti, que es el Señor dentro de ti. Y Él quiere manifestar su poder sobrenatural en tus circunstancias. Entonces, por eso las circunstancias están ahí, los problemas de salud, los económicos, la, sé, lo que sea, lo que sea. El agotamiento físico está ahí porque algo quiere el Señor que tú entiendas y que salga de ti. Entonces, para descubrirlo tienes que unirte a Él. ¿Sí o no que las circunstancias nos mandan a orar? Nos ponemos buenos para buscar al Señor en las circunstancias difíciles. Pero si eso eso es lógico, ese es el regalo de Dios, que nuestro corazón se humille. Cuídate de no volverte soberbia, soberbio. Entonces, esperar en Dios tiene que ver con estar trenzado, cordón de tres dobleces. Y em, quiere decir la palabra acá confiar, aguardar. Esto es difícil, tener paciencia. Si el Señor te dice, no te di la capacidad económica, voy a poner un ejemplo nuevamente, retomo el ejemplo económico. Inventé el ejemplo de que hay unas familias vacacionando, son hijos de Dios, algunos tienen la capacidad de hacer una cosa, no sé, de comprar algo, de ir a arrendar una cabaña, y uno no. Cierta persona, a mí me ha pasado, pero a veces nos falta la humildad para reconocer esa limitación y decir, yo no puedo. Y puedes, de repente, por orgulloso o por porfiado, porque, no sé, era atrevida, atrevido, dices que sí a algo que deberías haber dicho que no. Y te metes en un problema solito, solita. Pero también está la otra opción, que tú te humillas delante de Dios y dices, no, yo no puedo, pero quiero. Yo me siento enviado por ti a tal desafío. O yo quiero y deseo esto, yo lo necesito y no puedo. Y buscas al Señor, ¿viste? Y te vuelves humilde, te trenzas con Él, te vas uniendo en oración, en intercesión. Buscas a Dios. Entonces de repente le puedes decir en esa circunstancia tan coloquial, Señor, yo no puedo, pero quiero.
De repente está el campamento, se viene, ahora estamos ahorrando. ¿Se acuerdan que Ivette ya nos dijo, el equipo organizador dice, ya pueden empezar a ahorrar para el campamento íntimo 2026, sería? Febrero 2026, Señor, yo no puedo, pero quiero. ¿Cómo lo hago? Y ahí tú empiezas a unirte a Dios, empiezas a trenzarte y saber esperar en Él. De repente tiene que ver con eso, con saber esperar. Hay algunos que somos muy ansiosos y dicen, ya, no, yo voy, yo lo hago. Y nos metemos en crédito, pedimos plata prestada. Hermanos, perdónenme aquí, voy a golpear una idea. Muchos de ustedes están metidos en problemas económicos y no salen de ellos porque en vez de humillarse a orar y después aprender sabiduría financiera, lo que hacen es vivir de préstamo en préstamo. Le piden plata al banco, le piden plata a los hermanos, le piden plata a otro y a otro, desvisten un santo para vestir otro. No sales de tu problema económico porque en vez de buscar los mandamientos de Dios, en vez de buscar sabiduría financiera para administrar lo que tienes, te resistes a aprender y solo pides, pides, pides. Lo que estás haciendo es cavar un hoyo más profundo. Perdónenme, pero les hablo desde parte de Dios. ¿Saben cómo Dios saca de las cuentas? Cuando escucha tu corazón humillado, dispuesto a aprender. Te saca adelante de la pobreza, de la miseria, te saca cuando te humillas y aprendes, porque algunos son porfiados y porfiadas. ¿Y qué van a hacer los pastores por ti? A veces, Señor, pastor, pastor, ayúdeme. ¿Qué van a hacer por ti? Si es tu circunstancia personal, lo que pueden hacer es orar, bendecirte, darte un consejo, pero nada más, la circunstancia es tuya. Bien, entonces Dios te da capacidad de hacer riqueza, pero tienes que aprender sabiduría financiera. Em, Aguardar, aprender paciencia, a veces tu circunstancia económica solo para que aprendas paciencia, porque Dios quiere revelar la potencia de su paciencia en ti. O cualquier circunstancia, ¿ya? Por ejemplo, alguien que está buscando novio o novia y se quiere casar, ya puse el ejemplo también, Dios te hace esperar porque quiere trabajar en ti la paciencia. Oh, pero ¿por qué el Señor me hace esperar tanto? Porque sin paciencia tu matrimonio no va a durar. Por eso te enseña paciencia antes, para que después la paciencia te ayude. En fin. Permanecer unido al Señor en adoración, intercesión, ya lo leí. Estar unido a Dios, terminemos la idea del cabal, el trenzado. Estar unido a Él también es obedecer sus mandamientos. A veces no es tan místico, queridos hermanos, a veces es práctico. ¿Quiénes están unidos a Dios? Los que caminan en su palabra. ¿Quiénes aman al Señor? Los que guardan sus mandamientos. Juan 14. Me aman si guardan mis mandamientos. Entonces, caminar en la palabra, practicándola, obedeciéndola, te mantiene unido. Entonces, aquí quiero liberar del temor a algunas personas. Quiero soltar una palabra de liberación. Algunos de ustedes están muy asustados, asustadas porque temen de mala manera de Dios. El temor de Dios es bueno, pero tienen un temor como culposo. Viven en la culpa de no saber si Dios está bien con ellos, de no saber si Dios lo ama. Querido hija, hijo de Dios, a través de Jesucristo fuiste perdonado, eres una hija de Dios, tu salvación no depende de tu día a día, eso depende de la sangre del Señor Jesucristo. Tú eres su pertenencia para siempre. Tú eres una hija, hijo de Dios. Tú no puedes ganarte el amor de Dios. Hay que decir esto porque algunos viven asustados, asustadas. Y tú estás trenzada al Señor desde el día que creíste en Jesucristo. Tú puedes unir más el trenzado, puedes volverte más íntimo, pero tú le perteneces. Tú ya estás en este cordón. Querida hermana, hermano que estás escuchándome, tú ya estás en este cordón de tres dobleces. El Ruaj, el Espíritu de Dios, está conectado contigo, dice Efesios 1:13, que desde el día que tú creíste que Jesucristo resucitó, Él envió un sello a tu corazón, que es el sello del Espíritu Santo, el Ruaj HaKodesh. El Espíritu de Dios vive dentro de ti. Ese es el sello de que le perteneces. Cuando el Señor Jesucristo vuelva y va a sonar el chofar y Él aparezca, Él va a mirar dónde está su Ruaj. Aquí está, en la Vane, en el Daniel, en la Claudia, en la Madre. Ahí está mi Ruaj. Donde está el sello del Ruaj, esos son mis hijos. En Bianca, en Daisy, en Montserrat, en Jaime, en Francisco. Esos son los míos y va a llamar a los suyos. Tú le perteneces. Tú ya estás en el cordón. Ahora hay que apretarlo, hay que trenzarlo. Pastor Juanjo, me levantó la manito. Sí, mira, estaba escuchando atentamente y creo que es importante algo que tú mencionaste porque a veces, si esto no se deja claro de inmediato, a veces las personas se pueden confundir. Tengo la certeza y la claridad de que cuando el Señor nos perdona, nos perdona. Y que se olvida, ¿verdad?, de nuestra maldad y nuestro se olvida. Él no es como nosotros, ¿verdad?, que tenemos tendencia a recordarlo todo. Por ahí también viene muchas veces el tema de seguirnos sintiendo culposos. Pero hay un detalle. Si bien es cierto, jamás
mis acciones van a generar o van a ser la benzina para mi salvación, o porque acumulo puntos, ¿verdad? Voy a tener salvación por traer una figura, pero sí es importante que la intimidad tiene que ver con el nivel de vivir actualizado con el Señor. Eso significa de que nosotros no porque hayamos sido perdonados una vez, fuimos perdonados de todos los pecados futuros, sino que hay acciones que vivimos esta semana de las que nos tenemos que arrepentir, incorrectas, intencional o no intencionalmente. Hay acciones que hoy hemos cometido y que van a ser una falta delante del Señor. Esa falta no va a significar que yo quede fuera de su reino, de su eternidad, pero sí hay un alejamiento y el pecado genera separación, genera, ¿verdad? Un distanciamiento que no lo genera Dios, sino que lo genero yo con mi acción. Entonces es importante que en el día a día, como muchas veces lo hemos enseñado, podamos tener cuentas cortas, o sea, podamos vivir una vida de arrepentimiento diario. A veces las pasamos rapidito y no es tan así. Eso solamente, Felipe. Gracias, pastor. Buenísimo. Miren, esta trenza entre tú y el Señor se creó el día que creíste en Jesucristo. Eso dice la Escritura. Pero bien nos explica el pastor que la Escritura también dice que el pecado, la rebeldía, la iniquidad va dañando tu unión con el Señor, tu intimidad, tu capacidad de oír a Dios. ¿Sí? El pecado y el pecado no confesado, como bien lo dice, la Escritura lo dice claramente. El pecado no confesado te va volviendo rebelde, soberbio y te mete en iniquidad. Y aunque tú eres hijo de Dios, vas a estar lleno de circunstancias dolorosas, lleno de consecuencias por tu pecado y además debilita tu relación con Dios. Se va soltando tanto que de repente puede que tú te alejaste de Él. Y la Escritura dice, el apóstol Pablo explica claramente, los que se alejaron del Señor, incluso negaron que Él vino, que murió y resucitó, dice que ellos, qué triste va a ser para ellos el día del juicio, porque negaron al Señor en el cual algún día creyeron. Así que había que aclararlo. Gracias, pastor. Ahora, entonces de ti y de mí depende querer unirnos y estar cerca, permanecer cerca. Vamos a pasar al último concepto, que dice volar como águilas. Ya analizamos la palabra fuerza, analizamos la palabra esperar, que es los que están trenzados del Señor, y ahora vamos a analizar el final del versículo que dice, podrán volar como águilas, caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. ¿Cómo vuelan las águilas? Las águilas no aletean. Voy rápido con esto porque quiero dejarle un par de tips prácticos antes de que abramos la palabra al conversatorio. Las águilas no aletean. Usted ha analizado, puede meterse a internet. No están ahí como los pajaritos chicos tratando de mantenerse en el aire. Las águilas viven en las alturas. Y las águilas cuando van a volar, ¿están visto? Extienden las alas y se sueltan a las corrientes. Las águilas observan primero, observan la situación y ven cómo está el viento. Lo prueban para saber hacia dónde va la corriente, dónde va el viento, cuánta fuerza trae. Y cuando están listas se lanzan. Y se lanzan y se dejan llevar. Por eso y se levantarán alas como águilas. Se dejan llevar por la corriente y se elevan y planean. Las águilas no aletean, las águilas planean con alas extendidas. Y aquí pongo el ejemplo. He puesto varios, perdón, pongo la explicación. He puesto varios ejemplos donde nosotros en medio de las circunstancias podemos estar aleteando aleteando, tratando de salir a flote, tratando de subsistir en la circunstancia, o podemos inclinarnos delante de Dios, captar los movimientos del Espíritu y empezar a planear. Hemos aprendido de nuestros pastores estas técnicas, estas estrategias espirituales. Dejarse llevar por Dios, aprender a dejarse llevar por las corrientes de Dios y empiezas a subir y a elevarte. Y desde arriba miran las circunstancias. Las águilas no aletean, planean, se elevan por las corrientes. El ruaj, ¿cierto? El espíritu, esa es la palabra. La palabra ruaj es viento, espíritu. El ruaj HaKodesh, el primero que todo, el viento que es nuestro Dios. Pero también las circunstancias son corrientes, son vientos que van y vienen, ¿cierto? Todo pasa. Los tiempos buenos y los malos pasan. ¿Cuántos han tenido temporadas buenas? Sí, oh, qué rico, ahora estoy bien, tengo energía. Oh, qué rico, ahora tengo recursos. Oh, qué rico, ahora me resultó esto, está funcionando. Y esos tiempos son buenos, pero es una corriente, hermano. Esa corriente se va a pasar. Todo pasa, lo malo y lo bueno pasa. La vida es así, arriba y abajo.
No siempre es mala, no siempre es buena. El Eclesiastés dice clarito, la vida es como el humo, es como el vapor, no la puedes atrapar, no la puedes controlar. A veces funcionan las cosas, a veces no funcionan. A veces hay abundancia, a veces hay carencia. A veces hay salud, a veces hay enfermedad. Y todos vamos volviéndonos mayores y nos van a empezar a doler los huesos. Como decía el otro día el pastor, puso el ejemplo de bajar la escala de la casa. Dijo, cuando uno baja la escalera de la casa, empieza a notar la edad. Dice, claro, todos vamos para allá. Entonces, independiente, las circunstancias cambian, la vida cambia, por lo tanto, las corrientes cambian y las águilas se dejan elevar por las circunstancias. En toda temporada en tu vida, en cualquier circunstancia, esa circunstancia te puede elevar. Entonces, las águilas no están presionando, no están aleteando. Las águilas se están dejando llevar por Dios. Así que, lo digo así, vamos concluyendo. Esta es la frase conclusiva. A ver si alguien la quiere escribir ahí en el chat. Los que están trenzados con el Señor Jesucristo, poniendo su confianza en Dios, recibirán fuerzas sobrenaturales, volarán como las águilas, con la dirección del Espíritu, se elevarán cada vez más alto, impulsados por las corrientes de la vida. Otra vez, aquí está la frase que resume el mensaje que estoy compartiendo. Los que están unidos al Señor y ponen su confianza en Dios, recibirán fuerzas sobrenaturales, capacidades, poder sobrenatural, resistencia sobrenatural. Volarán como las águilas con la dirección del Espíritu, elevándose cada vez más alto por las corrientes de la vida. Así que lo digo así, la circunstancia que estás viviendo, querido hermano, querida hermana, tu circunstancia es la corriente que el viento de Dios te trae para elevarte, para elevarte, para elevarte, para subirte más alto, para hacerte crecer, para prosperarte, para aumentarte, para extenderte, tiempo de expansión. No puede venir expansión si no viene la presión primero, sentirte incómodo, chico, chica, y ahí viene la expansión en tu vida. El secreto es Shema. Felipe, pero ¿cómo me vuelvo trenzado con Dios? ¿Cómo me dejo llevar por el viento de Dios? Shema, aprende a oírlo, que tu circunstancia te mande a oír a Dios. Luego de oír a Dios y de preguntarle al Señor en tu corazón, ¿cómo lo hago? ¿Qué esperas tú de mí? Luego anda a oír el consejo de los sabios, tus pastores, tus papás. Luego anda a oír el consejo de los expertos de cada área en la vida. Dios nos dio experticia en diferentes áreas. ¿Sí? Anda a oírlo y practícalo. Si, si todo esto te hace sentido, yo te invito a que en un momento más prepares tu ofrenda porque vamos a honrar al Señor con esto. Y esto tiene que ver con Deuteronomio, lo leímos hace ratito, dice, no sea que en tu corazón digas, mi fuerza y mi poder me trajeron hasta aquí. ¿Mm? Al contrario, acuérdate del Señor tu Dios, con tus ofrendas, tus diezmos y con todo lo que tienes, tus recursos económicos, tu fuerza física, tu capacidad que tienes hoy, acuérdate del Señor y hónralo, porque Él es el que te da poder. Entonces, cuando estamos bendecidos por Dios, luego lo honramos a Él. Dicho sea de paso, ser próspero, ya lo hemos enseñado antes, no es tener mucho dinero. Ser próspero es tener la mano, la bendición de Dios sobre tu vida. Y que en el envío que Él te dio, en el propósito que Él tiene contigo, estés siendo prosperado. Tú eres próspero cuando estás caminando en el propósito de Dios, haciendo lo que Él te mandó. Y el recurso, el dinero, es una herramienta más. Prosperidad no es tener dinero, no es tener abundancia de dinero, es un recurso. Puede haber, puede haber mucho, puede haber poco. El apóstol Pablo dice así, sé vivir en todas circunstancias. Yo soy próspero, pero sé tener mucho y sé tener poco. Sé tener abundancia y sé pasar hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, cerramos con esta conclusión. Para que vamos a un conversatorio. Sé que muchos de ustedes tienen cosas que decir, que opinar, son bienvenidas. Y después de eso vamos a tener un tiempo de, bueno, perdón, vamos a tener la ofrenda y después el conversatorio para que no se nos pase ese momento importante.